vez tenemos en el taller un Toyota Yaris del 2009, el cual el cliente manifiesta que al estar con el aire acondicionado encendido un buen rato, pues el aire acondicionado simplemente deja de enfriar. No sé si recuerdan el video anterior de una Jeep, el cual estuvimos diagnosticando lo que son los pulsos del compresor con una lámpara lógica. Ahora vamos a hacer el mismo diagnóstico, pero lo vamos a hacer con una punta lógica o una herramienta parecida a lo que es un Power Pro, exactamente una PS100. Vamos a poner el termómetro, les voy a mostrar lo que son los manómetros para que vean que el vehículo está comprimiendo. Por el momento tenemos compresión y vean, tenemos succión. Voy a apagar la luz, vean, ahí está, y estamos conectados pues lógicamente a las mangueras correspondientes. Voy a conseguir el termómetro para poderlo instalar en estas rejillas y ustedes vean la temperatura que hay por el momento, ya que como ven pues está encendido, ya vieron las presiones y solo falta mostrarles la temperatura interior. Ya instalamos lo que es el termómetro mecánico y quiero ver, vamos a buscar un ángulo y vean cómo la aguja va bajando. Ya prácticamente llevamos unos 10 grados, casi 12, y pues sigue descendiendo. Vamos a esperar hasta que descienda lo más posible para que ustedes puedan ver cómo está trabajando por el momento el aire acondicionado, y luego vamos a hacer la prueba otra vez ya cuando deje de funcionar. Voy a mostrarles con una herramienta, con la punta lógica o la punta de prueba, el Power Pro, el PS100, como le llamen ustedes en su país, lo que es el pulso que genera el módulo para poder comandar el compresor, ya que estos compresores no tienen lo que es un clutch que embraga, simplemente es controlado por pulsos. Y pues ven, ya vamos bajando de los 10 grados, ahí está, ya vamos sobre los 5 grados. Voy a hacer la conexión de mi PS100 para poderles mostrar en la pantallita, ya que estos traen un pequeño osciloscopio, poderles mostrar lo que son los pulsos que genera el módulo hacia el compresor. Como ven, ya tengo mi PS100 conectado a la batería y lo tengo acá. En esta mano tengo lo que es el cable que viene del compresor. Vamos a seguirlo y vean, allá está conectado con una aguja a lo que es el pulso del compresor. Vamos a conectarlo y vean, ahí tenemos lo que es la modulación para el compresor. Y si vemos, el compresor sigue comprimiendo, tenemos 150 psi y aquí tenemos 30 en lo que es succión, y tenemos la modulación. Ahora vamos a esperar, como en el vehículo anterior, a que este vehículo nos dé el problema, ya que recuerden que es al rato de estar encendido el aire acondicionado cuando el aire acondicionado deja de funcionar. Vamos a esperar para ver si es el compresor, si es la modulación o cuál es nuestro problema en este vehículo, tal como lo hicimos en el otro, solo que en el otro recuerden que utilizamos una lámpara LED para hacer esta misma prueba y vimos lo que es el cambio de color en lo que es la lámpara. En este caso no, vamos a hacerlo un poquito más gráfico con lo que es este mini osciloscopio que nos trae la PS100. Vamos a esperar a que el vehículo falle. Más o menos alrededor de 15 minutos el vehículo falló y vean lo que es la temperatura interna y vean lo que es el aire acondicionado. Está encendido, ahí está. Ahora vamos a ver lo que son las presiones en lo que es el sistema y vamos a ver el pulso. Vean la presión de alta, vean la presión de baja, se nos fue arriba, y vean lo que es el control del compresor. Tenemos el control, pero el compresor no está succionando, no está generando su succión. Entonces, pues como en el caso anterior del video de la Jeep Compass, en este caso nuevamente es el compresor el problema. Vean, tenemos nuestro pulso, no tenemos presión de baja y no tenemos temperatura en la parte interna, pues, y el compresor pues sí se está accionando. Ahí tenemos que está llegando a lo que es la línea de la válvula
del desplazamiento variable. Aquí no hay más que agregar, simplemente el compresor es el malo. Espero que este video les guste y nos vemos hasta la próxima.